No lo podía creer. Tras 6 meses de trabajo duro, noches sin dormir y reuniones interminables, yo, Garrett Lane, por fin había cerrado el trato. Una fusión de $10 millones entre Lane y Arwick Securities. El tipo de victoria que te da a conocer. La sala de juntas rebosaba energía esa tarde, mi equipo zumbaba a mi alrededor como abejas en una colmena. Alguien descorchó una botella de champán y el rocío burbujeante me salpicó la chaqueta, pero no me importó. Se oyeron risas, tintinearon las copas y mi director financiero, Mark, me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi derramé mi bebida. «Lo lograste, Garrett. Eres una leyenda», gritó por encima del ruido. Sonreí, absorbiéndolo, pero en el fondo, solo podía pensar en salir de allí. La victoria me hacía sentir bien, sí, pero quería compartirla con la persona que más me importaba, mi esposa, Tessa. Ella había sido mi apoyo, o eso creía, durante todo el caos de este asunto. La imaginé esperándome en casa, con su cálida sonrisa iluminando nuestra tranquila sala, y supe que ahí era donde debía estar. Para cuando llegué a la entrada, el sol estaba poniéndose, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cogí la pesada bolsa de lona del asiento del copiloto. Estaba llena de lo que me dije a mí mismo que era solo papeleo, un sustituto del dinero real que aún estaba guardado en la bóveda de la empresa. No quería ocuparme de ello esta noche, la bóveda podía esperar hasta la mañana. Al entrar, grité, «Tessa, ya estoy en casa». Salió de la cocina, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y ese suéter gris suave que me encantaba. «Hola, mandamás», bromeó con voz alegre y juguetona. Levanté la bolsa, un poco orgulloso, y dije, «Lo logramos. La fusión está hecha. $10 millones en el banco». Abrió los ojos de par en par y soltó un pequeño chillido, abrazándome. El olor de su champú me impactó, y por un instante, todo se sintió perfecto. Nos sentamos en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella, y le conté sobre el día, la última reunión de la carpa, como la otra parte cedió en el último segundo, como había engañado a la contraoferta. Ella escuchó, asintiendo, con su mano apoyada en la mía. «Eres increíble, Garrett», dijo, y le creí. Le di la bolsa de lona, el peso la hizo gruñir al tomarla. «Guarda esto por esta noche», dije, quitándole importancia como si no fuera para tanto. «Lo llevaré a la bóveda mañana. Estoy demasiado cansado para meterme con él ahora». Me sonrió con esa dulce sonrisa suya, la que siempre me hacía sentir que podía confiar en ella para cualquier cosa. «Por supuesto», dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Sus labios eran suaves, y sentí una calidez que me invadía. Se levantó, llevó la bolsa al armario del pasillo y la metió entre unos abrigos. «Salva y salva», respondió, y yo reí entre dientes, hundiéndome aún más en el sofá. El resto de la noche fue sencilla, justo lo que deseaba. Pedimos pizza, abrimos una botella de vino y vimos un programa absurdo sobre reformas de casas. No dejaba de mirarla de reojo, pensando en lo afortunado que era. 3 años casados, y todavía me daba un vuelco el corazón. Claro, últimamente habíamos tenido nuestros momentos difíciles, discusiones sobre mis largas jornadas, ella sintiéndose abandonada, pero esta noche se sentía como un reinicio, una celebración de nosotros, no solo del trato. Alrededor de las 11, bostecé, con los ojos pesados por el día. «Estoy agotada», dije, levantándome y estirándome. Tessa asintió, recogiendo la caja de pizza vacía. «Vete a la cama, yo limpiaré». La besé en la frente, quedándome allí un segundo, y luego subí las escaleras con dificultad. Mientras me cepillaba los dientes, pensé en la fusión, la bolsa, el futuro. Todo parecía ir tomando forma. Me metí en la cama, con las sábanas frescas contra mi piel, y me quedé dormida, imaginando los titulares del día siguiente sobre mi gran victoria. Tessa estaría orgullosa, me dije. Estaría ahí conmigo, animándome. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que mientras dormía, soñando con nuestra vida juntos, Tessa ya estaba planeando algo más. Esa bolsa de lona no era solo un objeto para ella. Era un boleto, y se la entregué sin pensarlo 2 veces, confiando en ella como siempre. El subidón del champán, el cálido resplandor de la noche, todo me cegó. No oí sus pasos abajo, no noté el suave crujido de su equipaje.
No sentí el cambio en el aire, ni cómo la casa contenía la respiración. Solo vi su sonrisa, ese beso en mi mejilla, cómo guardó la maleta como si nada. ¿Cómo iba a sospechar nada? Era mi esposa, mi compañera, mi Tessa, y por la mañana se habría ido, dejándome solo con una risa y una lección que jamás olvidaría. El sol de la mañana me dio en la cara como una bofetada, sacándome de un sueño profundo y sin sueños. Me di la vuelta, esperando sentir el calor de Tessa a mi lado, pero el otro lado de la cama estaba frío, las sábanas intactas. Me froté los ojos, pensando que se había levantado temprano para preparar café o algo así. ¿Tessa? La llamé con la voz áspera por el sueño. No hubo respuesta. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Pasé las piernas por encima de la cama, mis pies descalzos tocaron el suelo de madera, y me dirigí al baño arrastrando los pies. Su cepillo de dientes seguía allí, seco como un hueso. Se me hizo un nudo en el estómago, pero lo reprimí. Probablemente solo salió a dar un paseo, me dije. Era sábado, aún no había motivo para el pánico. Abajo, la sala estaba igual que la noche anterior. La caja de pizza había desaparecido, las copas de vino estaban en el fregadero. Pero algo no encajaba. Al principio no lo reconocía. Tomé mi teléfono de la mesa de centro y marqué su número. Directo al buzón de voz. Hola, soy Tessa. Deja un mensaje. Su alegre voz chirrió. Colgué, frunciendo el ceño, y volví a intentarlo. Lo mismo. Se me hizo un nudo en el estómago. Vamos, Tess. Murmuré, caminando hacia la cocina. Fue entonces cuando lo vi. Una sola hoja de papel sobre la encimera, su elegante caligrafía me devolvió la mirada como un puñetazo en el pecho. Lo recogí, con la mano un poco temblorosa, y leí las palabras que había dejado. Gracias por el dinero, Garrett. Voy a empezar de nuevo con Julian. Mucha suerte empezando desde cero. Por un segundo, me quedé allí parado, con el papel temblando en mis manos. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Julián? ¿Quién demonios era Julián? ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Entonces me di cuenta como un tren de carga, la bolsa de lona. Solté la nota y corrí al armario del pasillo, abriendo la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared. Los abrigos seguían allí, pero la bolsa había desaparecido. El corazón me latía con fuerza en los oídos, un ritmo frenético y salvaje. Se lo había llevado. De hecho, se lo había llevado y se había fugado con un tipo llamado Julián. Me tambaleé hacia atrás, con las piernas débiles, y me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Ni hablar, me susurré. Ni hablar. Entonces, de repente, una risa me subió a la garganta, un ladrido único y agudo que resonó en la casa vacía. No era gracioso, la verdad, pero era tan absurdo que no pude evitarlo. Claro que se había ido. Claro que me había jugado así. Tessa, con sus dulces sonrisas y sus suaves besos, había estado conspirando todo este tiempo. Le di la bolsa, pensando que solo era para guardarla, y ella vio su oportunidad. Me pasé una mano por el pelo, dando vueltas por la sala, con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Acaso Julian lo había conocido en el gimnasio, en el supermercado, en uno de esos eventos benéficos a los que siempre me arrastraba? Ni siquiera sabía quién era, y sin embargo, ahí estaba, robándome a mi esposa y lo que creía que era mi dinero. Pero la cuestión es que ella no tenía ni idea. Esa risa volvió a sonar, más fuerte esta vez, porque la broma era sobre ella. ¿La bolsa que se había llevado? No era la auténtica. Me hundí en el sofá, con la cabeza entre las manos, y dejé que la verdad me cubriera como una manta cálida. Los 10 millones de dólares auténticos seguían guardados en la bóveda de la empresa, bien guardados tras acero y códigos a los que solo yo tenía acceso. Lo que le había dado la noche anterior era un señuelo, una pesada bolsa de lona llena de carpetas de entrenamiento, documentos financieros falsos y algo extra que había añadido con la ayuda de Mike. Un chip GPS, diminuto e imperceptible, oculto en el forro. Tessa creyó haber ganado, creyó que me había dejado sin Blanca y se había largado de la ciudad con su nuevo novio. Pero no sabía que yo lo había visto venir, ni los detalles, ni a Julian, sino las grietas en nosotros.
Llevábamos meses separados. Había dejado de preguntarme sobre mi día, había empezado a buscar pelea por nada, por mis trasnochadas, por mi concentración en el trabajo. Lo atribuí al estrés, me dije que lo superaríamos después de la fusión. Pero, mirando atrás, las señales estaban ahí. La forma en que se quedaba con el teléfono, las respuestas vagas sobre dónde había estado. Confié en ella porque la amaba, porque no podía imaginarla traicionándome. Y, sin embargo, aquí estábamos. Volví a coger su nota, la releí y dejé que las palabras se asimilaran. Buena suerte empezando de cero, había escrito, como si me hubiera dejado sin nada. Ay, Tessa. Pensé, no tienes idea de dónde te has metido. Volví a coger el teléfono, esta vez marcando a Mike Reyes, mi mejor amigo y el abogado más perspicaz que conocía. Contestó al segundo timbre, con la voz aturdida. ¿Garrett? ¿Son las 7 de la mañana? ¿Estás bien? No perdí el tiempo. Se fue, amigo. Tomó la bolsa y huyó con un tal Julián. Hubo una pausa, y luego Mike dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea. De verdad lo hizo. Podía oírlo incorporarse, ya en modo estratega. Pero no te estás poniendo histérica. ¿Por qué? Sonreí con suficiencia, recostándome en el sofá. Porque mordió el anzuelo. El señuelo está en juego. Mike se rió, una carcajada que me hizo sentir un poco más ligero. Eres un genio, ¿lo sabes? ¿Cuál es el siguiente paso? Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila. En algún lugar, Tessa y Julian probablemente estaban celebrando, pensando que les había tocado la lotería. La dejamos correr, dije con voz firme. El GPS está activo. Encenderé la laptop y veré a dónde va. Prepara a tu equipo, no la perseguiremos. La estamos observando. Mike se quedó callado un segundo y luego dijo, ¿estás seguro de que estás bien? Estamos hablando de tu esposa. Tragué saliva con dificultad, el dolor de la traición aún estaba fresco. Dejó de ser mi esposa en cuanto escribió esa nota, le dije. Ahora solo es una ladrona que no sabe que la atraparon. Colgué, cogí mi portátil de la mesa de la cocina y lo encendí. El software del GPS ya estaba instalado, un pequeño regalo del técnico de Mike. Un punto parpadeante apareció en la pantalla, moviéndose rápido, demasiado rápido para un coche. Estaba en un avión, tal vez, o en un tren. Aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. Me serví un café, con un sabor amargo acorde con mi estado de ánimo, y me acomodé para observar. Tessa pensó que me había tomado el pelo, pero no sabía que el juego acababa de empezar y que yo tenía todas las de ganar. Me senté en la mesa de la cocina, con la pantalla del portátil brillando frente a mí, y ese puntito parpadeante me provocaba mientras se movía por el mapa. Tessa se había ido, y aún no podía asimilar la situación. El café de mi taza se estaba enfriando, pero no me importaba, estaba demasiado ocupado mirando la señal del GPS, viéndola huir con la bolsa señuelo y a quienquiera que fuera ese tal Julian. Mi teléfono vibró sobre la mesa, el nombre de Mike iluminó la pantalla. Lo cogí sin siquiera saludar. Mordió el anzuelo, dije con voz más tranquila de lo que me sentía. La risa de Mike resonó en la fila, fuerte y relajada. Lo sabía, tío. Seguro que sabes cómo elegirlo, ¿verdad? Sonreí con suficiencia, a pesar del dolor en el pecho. Sí, bueno, esta es culpa mía. Pero no se saldrá con la suya. Mike era más que mi mejor amigo. Él era quien me había acompañado en cada paso complicado de la creación de Lane and Arwick Security. Me había ayudado a planear esta pequeña trampa meses atrás, cuando empecé a notar que Tessa se distanciaba. No fue su marcha lo que predije, no exactamente, sino la posibilidad de que intentara algo. ¿Y qué pasa con la bolsa?, preguntó Mike, con un tono más serio. Me recosté en la silla y miré por la ventana la entrada vacía donde solía estar su coche. Es exactamente como lo habíamos planeado. Carpetas de entrenamiento, documentos financieros falsos y ese chip GPS que te dio tu agente. El dinero real, $10 millones, sigue guardado en la bóveda. No tiene nada más que un montón de papeles y un rastreador. Soltó un silbido bajo. ¿Tienes frío, Garrett?
Frío como el hielo. Me encanta. Pero no tenía frío, todavía no. Me sentía en carne viva, como si alguien me hubiera arrancado una venda de una herida que desconocía. La nota de Tessa seguía en el mostrador, con su letra recorriendo la página como una firma en una confesión. La recogí y la releí por tercera vez esa mañana. Gracias por el dinero, Garrett. Empiezo de nuevo con Julián. Julián. El nombre me ardía en la cabeza, una sombra sin rostro que no podía identificar. ¿Era algún charlatán que había conocido a mis espaldas? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un amigo al que le había dado la mano en una fiesta? No lo sabía, y eso lo empeoraba. Garrett, ¿sigues ahí? La voz de Mike me sacó de mis casillas. Sí, dije, tirando la nota al mostrador. Solo pensaba, ¿a dónde va? Los puntos se mueven rápido. Lo oí teclear, probablemente abriendo el mismo software. Parece un vector de aeropuerto, dijo después de un minuto. ¿Un jet privado, quizá? No pierde el tiempo. Un jet privado. Eso me impactó mucho. Ella lo había planeado, de verdad. No fue una aventura espontánea. Había planeado una ruta de escape, una compañera, toda una vida sin mí. Apreté la mandíbula, intentando contener la ira. Bien, dije finalmente. Que crea que está en las nubes. Ya veremos qué tan lejos llega. Mike y yo habíamos construido este plan como si fuera una partida de ajedrez. Empezó hace meses, durante una de nuestras sesiones nocturnas de estrategia en la oficina. Había estado desahogándome por Tessa, por lo distante que se había vuelto, por cómo había dejado de importarle la fusión que me estaba devorando la vida. Mike se recostó en su silla, removiendo un vaso de whisky, y dijo, «Confías demasiado en ella, tío». ¿Y si no es quien crees? Me reí entonces, le dije que estaba paranoico. Pero la semilla ya estaba plantada. Una semana después, le pedí que me ayudara a preparar un plan de contingencia, por si acaso. Llenamos una bolsa de lona con trastos viejos, la hicimos parecer legítima con muelles forjados y le pusimos el chip GPS. Nunca pensé que lo usaría. Era un seguro, una red de seguridad para un matrimonio que no quería admitir que se estaba desmoronando. Aquí estaba yo, agradecida por el cinismo de Mike. Me puse de pie, paseando por la cocina, con los pies descalzos golpeando las baldosas. La casa se sentía demasiado grande sin ella, demasiado vacía. Aún podía oler su champú de lavanda flotando en el aire, como un fantasma burlándose de mí. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Mike, devolviéndome al presente. Me detuve junto al lavabo, mirando las copas de vino de la noche anterior, la suya aún tenía una leve mancha de lápiz labial en el borde. La rastreamos, dije. Averiguaremos dónde aterriza, quién es ese tal Julián. Luego, reforzaremos la red. Mike gruñó en señal de aprobación. No vas a dejarla ir tan fácilmente, ¿verdad? Pensé en eso un segundo, en la mujer que había amado durante 3 años, con la que construiría una vida. Ella tomó su decisión, dije. Ahora vive con ello. La verdad era que no se trataba solo de venganza, no del todo. Tessa y yo llevábamos un tiempo luchando, y yo lo había ignorado, me había sumergido en el trabajo en lugar de afrontarlo. Las noches largas, las discusiones, la forma en que a veces me miraba como si fuera un extraño, había visto las señales, pero no quería creerlas. Me convencí de que la fusión nos arreglaría, de que cuando volviera a tener tiempo, estaríamos bien. ¿Pero traición? Era una línea que no esperaba que cruzara. No así, no con una notita presumida y una bolsa que creía llena de mi dinero. Volví a la laptop, el punto seguía parpadeando, alejándose cada vez más de mí. Creyó haber ganado, creyó haberme dejado destrozado. Pero ella no sabía que yo estaba preparado para esto, no para que se fuera, sino para que intentara derribarme. Mike, dije con voz firme, pon a tu técnico a trabajar en esto. Quiero actualizaciones cada hora. Y le hacías todo lo que podías a Julián, a cualquiera con quien se cruzara. Amigos, colegas, lo que fuera. No se le escapaba nada. En eso. Estarás bien allí. Miré alrededor de la cocina, la vida que habíamos construido que ahora era solo un cascarón. Sí, mentí. Estaré bien.
Colgué y volví a sentarme, con la mirada fija en ese punto. Ahora era mi salvación, mi manera de averiguar qué demonios había pasado con mi matrimonio. No sabía quién era Julian ni cuánto tiempo llevaba mintiéndome Tessa, pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que comprendiera que el bolso no era el único señuelo. Estaba jugando a un juego en el que ella ni siquiera sabía que había entrado. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y observé la pantalla. El punto seguía moviéndose, alejando a Tessa y su nueva vida de mí. Déjala correr, pensé. Que crea que es libre. Porque cada kilómetro que recorría, cada risa petulante que compartía con Julián, era solo un paso más hacia la trampa que le había tendido. Pronto lo descubriría, el dinero no era real, ni su victoria tampoco. Tomé un sorbo de café frío, haciendo una mueca al sabor, y me preparé para el largo viaje. Esto no había terminado. Ni de lejos. No podía apartar la vista de ese maldito punto parpadeante en la pantalla del portátil, viéndolo trazar un camino por el mapa como si Tessa me estuviera provocando a miles de kilómetros de distancia. La cocina estaba a oscuras, el sol hacía rato que se había ido, y la única luz provenía del brillo de la pantalla y el leve zumbido del frigorífico. Mike había llamado hacía una hora, con la voz áspera y aguda. Está en un jet privado, Garrett. Se dirige a Marruecos. Y mira esto, Julian se acaba de etiquetar en una villa de lujo en Instagram. El idiota ni siquiera intenta esconderse. Me recostaba en la silla, frotándome las sienes, con una sonrisa amarga dibujando en mis labios. Marruecos, ¿eh? Supongo que se está aprovechando de mí, o eso cree. Mike se rió entre dientes. Lo estás tomando mejor de lo que esperaba. No le dije la verdad, que por dentro era un desastre, una maraña de ira y dolor que no podía desatar. En cambio, le dije, que lo disfruten. Quiero que estén cómodos antes de la caída. A Tessa siempre se le había dado bien esto, cautivar a la gente, haciéndoles sentir como si fueran el centro de su mundo. Recordé la noche que nos conocimos, hace 3 años, en una gala de inversores en el centro. Estaba allí charlando con los clientes, sintiéndome fuera de lugar entre tantos trajes y vestidos brillantes. Entonces se acercó con una copa de champán en la mano, su cabello oscuro cayendo en ondas sobre un hombro. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo con voz suave como la seda. Reí, sorprendido, y ella sonrió con esa sonrisa que me cautivó en ese instante. Era magnética, de esas mujeres que con su ayuda conseguían lo que quisieran. Al final de la noche, ya tenía su número, y 6 meses después, nos casamos. Creí que me había tocado la lotería. Ahora lo veía como era, me había estado manipulando desde el principio, evaluándome como a un objetivo. Me serví un vaso de whisky de la botella que estaba en la encimera, su ardor me servía de apoyo mientras paseaba por la sala. El punto del GPS se había detenido, en algún lugar sobre el Atlántico, probablemente en pleno vuelo. El técnico de Mike había confirmado la trayectoria del avión, y podía imaginármela allí arriba, saboreando algo caro, riendo con Julian como si hubieran dado el golpe del siglo. Pensarlo me revolvió el estómago. ¿Quién era este tipo? ¿Un estafador con labia que había conocido a mis espaldas? ¿Un amante que había estado escondiendo? Aún no tenía respuestas, pero las encontraría. Por ahora, solo podía esperar, y esa espera me estaba volviendo loco. Me hundí en el sofá, el mismo sitio donde nos habíamos sentado la noche anterior, con las piernas cruzadas y la bolsa de lona entre nosotros. Había sido tan convincente, su entusiasmo por la fusión, la forma en que me besó en la mejilla cuando le di la bolsa. Sana y salva, dijo, guardándolo. Me lo creí, cada palabra, porque quería creer en nosotros. Pero, al mirar atrás, todo era demasiado perfecto. Ella sabía exactamente qué decir, cómo comportarse como una esposa amorosa mientras planeaba su salida. ¿Y yo? Estaba demasiado cansada, demasiado absorta en mi propia victoria, como para darme cuenta. El whisky me quemó la garganta otra vez, y dejé el vaso con fuerza sobre la mesa de centro. Eres un tonto, Garrett, murmuré para mí. Un maldito tonto. La voz de Mike resonó en mi cabeza, su actualización sobre el teléfono desechable que habíamos metido en la bolsa. No era solo el chip GPS lo que nos permitía verla. Ese teléfono estaba encriptado,
un pequeño truco que habíamos ideado para monitorear sus llamadas, sus mensajes, todo lo que hiciera una vez que aterrizara. No tiene ni idea, había dicho Mike, casi aturdido. Lo usarán y lo oiremos todo. Asentí, impresionado por su previsión. Pero ahora, sentado aquí solo, se sentía menos como una victoria y más como un salvavidas. Necesitaba saber qué decía, qué pensaba. ¿Se reía de mí? ¿Presumía de lo fácil que fue derribarme? ¿O sentía algo de culpa, quizá, o duda? Lo dudaba. Tessa no dudaba. Estaba totalmente entregada, siempre lo había estado. Pensé en Marruecos, en lo que Villa Julián presumía en línea. Abrí su Instagram en mi teléfono y revisé la publicación que Mike había mencionado. Allí estaba, una foto de una enorme casa blanca con piscina, con el océano brillando al fondo. Nuevos comienzos, decía el pie de foto, con una ubicación en Marrakech. El tipo tenía el pelo oscuro, una sonrisa arrogante y un bronceado que denotaba dinero, o al menos la ilusión de tenerlo. No lo reconocí, pero eso no significaba mucho. Al parecer, Tessa tenía toda una vida que yo desconocía. Tiré el teléfono sobre el cojín a mi lado, apretando los puños. Probablemente ya estarían allí, deshaciendo la maleta, pensando en su siguiente movimiento. Déjalos, pensé. Déjalos cavar su hoyo más profundo. El plan era sencillo, y era mío, todo mío. Mike me había ayudado con los detalles, pero la idea surgió de mí, de esas dudas nocturnas que había enterrado durante meses. Me dije a mí mismo que era paranoia, que Tessa no me traicionaría, pero de todos modos preparé el señuelo. Ahora estaba dando sus frutos. La bolsa no era solo un truco, era una prueba, y había fracasado estrepitosamente. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle oscura. El barrio estaba tranquilo, ese tipo de silencio que te hacía sentir solo en el mundo. Me preguntaba si alguna vez me había amado, o si todo había sido una larga estafa, 3 años de sonrisas y promesas, solo para llegar a este momento. El whisky ya no ayudaba, solo intensificaba las preguntas. Volví a la laptop y actualicé el rastreador GPS. El punto seguía estático, probablemente había aterrizado. Marruecos. Un lugar que habíamos hablado de visitar alguna vez, cuando éramos felices, o cuando yo creía que lo éramos. Iremos algún día, había dicho, acurrucada a mi lado en este mismo sofá, hojeando una revista de viajes. Sol, especias, un poco de aventura. La besé entonces, le prometí el mundo. Ahora estaba allí sin mí, con él, y yo estaba aquí, planeando su caída. La ironía no se me escapó. Respiré hondo, obligándome a concentrarme. No se trataba del pasado, ya no. Se trataba de lo que vendría después. Que se pongan cómodos, dije en voz alta, con voz firme en la habitación vacía. Que crean que lo tienen todo resuelto. Ya lo veía, Tessa con un vestido vaporoso, Julian sirviendo bebidas, los dos brindando por su inteligencia. Abrirían esa bolsa pronto, esperando montones de dinero, y en su lugar encontrarían mi pequeña sorpresa. Las carpetas, los documentos falsos, el chip GPS que jamás descubrirían. Y cuando lo hicieran, yo estaría observando. Estaría listo. Cerré la laptop, la pantalla se apagó y volví a tomar mi whisky. Se acercaba el otoño, y me aseguraría de que les golpeara con fuerza. Tessa creía conocerme, creía haberme engañado. Pero no conocía al hombre que había dejado atrás, el que acababa de empezar a jugar en serio. Desperté en el sofá, con el cuello rígido por dormir en un ángulo extraño, con el vaso de whisky vacío todavía en la mano. La casa estaba en silencio, ese silencio que te oprime, pesado y denso. Las revelaciones de la noche anterior aún me daban vueltas en la cabeza, Tessa en Marruecos con Julian, esa villa, el regreso del señuelo. Dejé el vaso en la mesa de centro y me froté la cara, intentando despejarme de la niebla. La laptop estaba cerrada a mi lado, pero no necesitaba revisarla todavía. Sabía que ella estaba allí, probablemente despertando con un amanecer sobre el océano, creyendo que había ganado. Que lo pensara, me dije. Todo forma parte del plan. Hoy no se trataba de perseguirla, sino de apretarle las tuercas, de asegurarme de que se tropezara con su propio saludo. Tomé mi teléfono y llamé a Harper Sloan, mi investigadora privada de cabecera. Contestó al tercer timbre,
con la voz ronca, como si ella también hubiera estado despierta toda la noche. Garrett, más te vale tener una buena razón para llamarme a estas horas. Miré el reloj, las 6:45. Es Tessa, dije, yendo al grano. ¿Se fue? Tomó una bolsa que cree que está llena de 10 millones de dólares y huyó a Marruecos con un tipo llamado Julián. Hubo una pausa, y luego Harper dejó escapar un silbido bajo, impresionado. Vaya, caray. No te metas con el drama, ¿verdad? Sonreí con suficiencia, a pesar de todo. No fue mi elección. Ella lo hizo dramático. Te necesito en esto, Harper. Tiene una bolsa de señuelo, documentos falsos, GPS, de todo. Quiero subir la temperatura. Harper me debía un favor de hace un par de años, cuando la saqué de un aprieto con un cliente que no quería pagar. Era astuta, implacable cuando hacía falta, y tenía un equipo técnico capaz de hackear cualquier cosa. ¿Cuál es la estrategia?, preguntó, ya más despierta. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Dejamos que Julian creyera que tenía una mina de oro. Creamos un perfil bancario falso, le presentamos oportunidades de inversión, algo lo suficientemente jugoso como para tentarlo. Lo filtramos para que lo encontrara por accidente. Quiero que se den vueltas, intentando convertir ese dinero falso en algo más grande. Harper rió, con una risa seca y cómplice. Eres malvado, Lane. Me gusta. La avaricia vuelve estúpida a la gente, morderán el anzuelo. Me puse de pie, paseando por la sala mientras el plan tomaba forma en mi mente. Exactamente. Tess es inteligente, pero no es a ella a quien me dirijo. Julian es el punto débil, ya está publicando fotos en línea como un idiota. Si le damos una zanahoria, la arrastrará. Harper guardó silencio un segundo, probablemente tomando notas. Operación Espejismo, dijo finalmente. Así lo llamaremos. Haré que mis hombres creen un perfil, cuentas en el extranjero, algún esquema de criptomonedas sospechoso. Lo vincularemos con la documentación de esa bolsa para que parezca legítimo. ¿Tienes algún dato específico sobre ese tal Julian? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Todavía no, a mí que le interesa, pero solo tengo su Instagram, su villa de lujo, Marrakech, su sonrisa arrogante, su pelo oscuro, quizá unos 35. Para empezar, basta, dijo. Lo compararé con los contactos de Tess, a ver qué sale. Mientras tanto, plantaremos el cebo. Mi técnico puede falsificar un correo electrónico, hacerlo parecer de un competidor, alguien que probablemente sepa del dinero que se llevó. Julian lo encuentra, cree haber encontrado oro, y los vemos retorcerse. Asentí, sintiendo un atisbo de control por primera vez desde que encontré esa nota. Perfecto. Y Harper monitoriza todo. Cada llamada, cada pulsación. Ese teléfono desechable en la bolsa está activo, ¿verdad? Resopló. Ah, está activo. Lo usan. Lo oiremos. Quédate tranquilo y déjame hacer mi magia. Colgué y fui a la cocina, preparándome una cafetera mientras las palabras de Harper me daban vueltas en la cabeza. Operación Espejismo. ¿Encajaba? Que Tessa y Julian persiguieran un fantasma, una promesa brillante que se desvanecería cuando la alcanzaran. Serví el café, solo y fuerte, y di un sorbo, dejando que el calor me despertara. La ira seguía ahí, latente bajo mi piel, pero ahora se había concentrado. Ya no se trataba de pillar a Tessa en el acto, ya había mostrado sus cartas. Se trataba de dejarla construir su propia jaula, ladrillo a ladrillo, hasta que no pudiera escapar. Harper tenía razón, la avaricia estúpida, y apostaba a que Julian era lo suficientemente avaricioso para ambos. Pensé en Tessa, en su don para querer más. Cuando nos casamos, le di todo, una casa bonita, viajes siempre que podía, joyas que ella insinuaba con sus sonrisitas tímidas. Pero nunca era suficiente. Ella insistía en tener un coche nuevo, mejor y más grande, vacaciones más lujosas. Lo atribuí a la ambición, me dije que era su forma de ser. Ahora lo veía como lo que era, un hambre insaciable. Julian debió haberle prometido algo que yo no podía, o tal vez fue tan tonto como para creer que podía cumplir. De cualquier manera, ahora estaban juntos en esto,
y yo lo había usado en su contra. La laptop seguía en la mesa de centro, así que la abrí y saqué el rastreador GPS. El punto no se había movido. Todavía anclado en Marrakech, probablemente en esa villa. Los imaginé allí, despatarrado junto a la piscina, contando sus millones imaginarios. ¿Se sentía mal? Pensaba en mí, sentado aquí en la casa que habíamos compartido, o ya era un recuerdo que había dejado de lado. Negué con la cabeza, apartando el pensamiento, no tenía sentido preguntárselo. Ella había tomado su decisión, y yo la mía. Cerré la laptop, tomé mi café y subí a ducharme. Necesitaba despejarme, prepararme para lo que fuera que apareciera Harper. Bajo el agua caliente, dejé que mi mente volviera al plan. El perfil bancario falso de Harper sería el anzuelo, algo irresistible, como una oportunidad de triplicar los 10 millones que creían tener. Julian no dudaría en aprovecharlo. Lo presentía. El tipo que publicaba selfies en línea no era de los que se arriesgaban. ¿Y Tessa? Ella iría, porque así era ella. Siempre había confiado en su encanto para salir de apuros. Esta vez no. Me froté el pelo, el vapor llenó el baño, y sentí una satisfacción sombría. No se trataba de venganza, en realidad no. Se trataba de justicia. Ella había intentado quitármelo todo, y yo la había dejado creer que lo había logrado, solo el tiempo suficiente para verla caer. Salí, con la toalla alrededor de la cintura, y revisé mi teléfono. Un mensaje de Harper, perfiles activos, correos enviados, esperando a que el pez picara. Sonreí, una sonrisa sincera esta vez, y le respondí, bien. Manténme al tanto. El juego ya había comenzado y yo tenía el control. Tessa y Julian podían correr, podían planear, pero cada movimiento que hacían lo veía venir. Me vestí, vaqueros, una camisa sencilla, nada sofisticado, lo justo para volver a sentirme humana. Bajé las escaleras, me serví otro café y me acomodé en el sofá, con el peso del día por delante apretándome. Harper tenía razón, serían codiciosos, y esa codicia los destruiría. Solo tenía que esperar, observar y dejar que la operación Mirage hiciera su trabajo. Estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando mi tercera taza de café, cuando Harper me llamó esa misma tarde. El sol se ponía afuera, proyectando largas sombras sobre el suelo, y yo había pasado el día inquieto, mirando el GPS como si fuera un salvavidas. Están picando, dijo Harper, con la voz vibrante de emoción. Julian ya está husmeando en el perfil de inversión falso que creamos. Es arrogante, cree haber encontrado un resquicio para convertir tu dinero en una fortuna. Me recosté en la silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Perfecto. ¿Qué está haciendo? Ella rió, cortante y rápida. Está intercambiando correos con mi cuenta ficticia. Un corredor llamado Víctor quiere concertar una reunión, y Tessa también está involucrada. La oí por teléfono, diciéndole que insistiera para obtener más detalles. Esta noche van a dar una fiesta para impresionar a unos peces gordos. ¿Una fiesta? Claro que sí. Lo veía con total claridad. Tessa con ese vestido rojo que le había regalado para nuestro segundo aniversario, ese que le sentaba a la perfección, Julian pavoneándose como si fuera el dueño del lugar. La Villa Mirage Azul, así la llamó Maike cuando encontró los registros de alquiler. Un lugar amplio con piscina y vistas, perfecto para presumir. Se están mudando rápido, dije, removiendo el café en mi estiércol. Harper resopló. La avaricia no espera, Garrett. Los tenemos vigilados, Maike y yo iremos esta noche. Me hago pasar por Brooke, representante de Capital Riesgo, y él es mi socio. La transmisión en vivo está lista, ¿listos para ver? Me levanté y caminé hacia la ventana. Sí, envíame el enlace. Quiero ver cada segundo de esto. Al caer la noche, me había mudado a la sala, con el portátil abierto sobre la mesa de centro y una cerveza en la mano en lugar de whisky, necesitaba despejar la mente. La imagen apareció, al principio granulada, luego nítida a medida que la cámara oculta de Harper se ajustaba. Allí estaban, Julian con una camisa blanca de lino, Tessa con ese dichoso vestido rojo, mezclándose con un grupo de tipos bronceados y con aspecto adinerado. La villa era toda paredes blancas y cristal, la piscina brillaba azul bajo las luces de cadena.
La música retumbaba débilmente por los altavoces, y podía oír risas, tintineos de copas, el bullicio de una fiesta en pleno apogeo. La voz de Harper se escuchó con suavidad y profesionalidad al presentarse a Julian. Brooke Carter, Capital Riesgo. He oído que tienes algo importante en marcha. Él sonrió, todo dientes, y le estrechó la mano. Ah, sí. Acuerdo de capital privado, un punto de inflexión. Quédate por aquí, ya lo verás. Vi a Tessa deslizarse por la sala, con una sonrisa deslumbrante mientras atendía a los invitados. Siempre se le había dado bien hacer que la gente se sintiera especial, atraerla. Así fue como me atrapó, en aquella gala de hace 3 años. Ahora lo usaba con desconocidos, aspirantes a inversores que no tenían ni idea de que les estaban vendiendo una mentira. Julian le dio una palmada en el hombro, atrayéndola a una conversación con un hombre canoso de traje. Tenemos los fondos asegurados, alardeó Julian, lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Solo esperamos al socio adecuado para llevarlo al siguiente nivel. Tessa asintió con los ojos brillantes. Es una apuesta segura, añadió, con una voz tan segura que casi dolía oírla. Harper interpretó su papel a la perfección, rodeándolos como un tiburón. Suena prometedor, dijo, mientras bebía un sorbo. ¿Cuál es el cronograma? Me encantaría ver la prueba de fondos, la diligencia estándar, ya sabes. Julian hizo un gesto con la mano, con total naturalidad. Ah, lo tenemos cubierto. Tessa, ¿por qué no se lo muestras? Se me aceleró el corazón cuando Tessa sonrió y se disculpó, desapareciendo de la pantalla por un momento. Me acerqué más a la laptop, con la cerveza olvidada en la mano. Era el momento en que abrían la bolsa, el momento en que su pequeña fantasía comenzaba a resquebrajarse. La cámara se movió mientras Harper ajustaba su posición, siguiendo a Tessa de vuelta al encuadre. Llevaba la bolsa de lona, la misma que le había dado hacía 2 noches, con los dedos agarrados a la correa como si fuera su billete a la libertad. Aquí vamos, murmuró Mike en voz baja durante la transmisión. Estaba a un lado, fingiendo revisar su teléfono, pero sabía que me observaba con la misma atención que yo. Tessa dejó la bolsa en una mesa, rodeada de un pequeño grupo de invitados, Julian, Harper, el canoso y un par más. Aquí está, dijo con un tono casi mareado. 10 millones, listos para usar. Abrió la bolsa con un gesto elegante, sacando la capa superior de documentos financieros falsos que habíamos metido. Julian miró por encima de su hombro, asintiendo como si supiera lo que veía. ¿Ves? Firme como una roca, dijo, entregándole una página al canoso. Pero entonces Tessa buscó más a fondo, frunciendo el ceño al sacar una carpeta de capacitación, uno de esos viejos manuales de Lane y Arwick que usábamos para los nuevos empleados. ¿Qué es esto?, murmuró, abriéndola. La habitación quedó en silencio, la charla se fue apagando a medida que ella rebuscaba más, sacando más carpetas, un fajo de talones de cheques falsos, y luego, allí estaba, una nota pegada al fondo de la bolsa. Mi nota. La había escrito hacía meses, cuando Mike y yo organizamos esto, mitad broma, mitad advertencia. Tessa lo desdobló, palideciendo al leer las palabras en voz alta, con la voz temblorosa. Siempre dijiste que querías empezar de cero. Ahora puedes, sin nada. Vaya. Julián se la arrebató, y su sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Qué demonios es esto?, espetó, rebuscando en la bolsa. El chip GPS seguía ahí dentro, parpadeando, pero ellos no lo sabían, todavía no. El invitado empezó a murmurar, moviéndose incómodo. ¿Es una broma?, preguntó el canoso con tono cortante. Harper intervino con voz fría. Parece un malentendido. Quizás deberíamos aclarar las cifras. Pero Tessa no escuchaba, estaba mirando la nota con las manos temblorosas. Julian maldijo en voz baja y metió las carpetas en la bolsa. Esto no es lo que él empezó, pero el daño ya estaba hecho. La multitud se retiraba, los susurros se extendían como la pólvora. Me quedé allí, paralizado, observando cómo se desarrollaba todo. Había abierto la bolsa con tanto orgullo, tan segura de haber ganado, y ahora estaba de pie entre los restos de su propia mentira. No sentí triunfo, todavía no, solo una satisfacción fría y vacía. Esto era obra suya, su decisión, y la dejé entrar sin más.
La voz de Mike volvió a resonar entre los pies. ¿Ves esto, Garrett? Están implosionando. Asentí, aunque no podía verme. Sí, no les quites la cámara. Quiero cada segundo. Tessa levantó la vista, recorriendo la habitación con la mirada como si buscara una salida. Julian estaba discutiendo con alguien, alzando la voz, pero no importaba. La ilusión se hizo añicos. Habían presentado su estafa a la gente equivocada, y yo me había asegurado de que no tuvieran nada que mostrar. Me recosté en el sofá, dejando escapar un largo suspiro. La Villa Mirage Azul hacía honor a su nombre, una hermosa mentira que se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Y yo apenas estaba empezando. Vi la transmisión en vivo desde la Villa Mirage Azul hasta que la pantalla se apagó y la voz de Harper se interrumpió por última vez. Estamos fuera. Señal dada. ¿Hecho? Cerré la laptop, el silencio de mi sala me envolvió por completo. La cerveza estaba caliente en mi mano, intacta desde que Tessa abrió la bolsa y leyó mi nota. Su rostro, pálido, aturdido, desmoronándose, seguía resonando en mi mente. La de Julian también, su sonrisa arrogante se transformó en pánico cuando los invitados se volvieron contra ellos. Debería haberse sentido bien al verlos desmoronarse así. Pero no fue así. No realmente. Simplemente lo sentí, definitivo. Como si el último hilo de la hierba se hubiera roto allí mismo, en Marruecos, a miles de kilómetros de mí. El plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Harper y Mike habían cumplido sus papeles a la perfección, ella como el arroyo de labia, él como el apoyo silencioso, ambos alimentando el caos sin revelar su paradero. Cuando Tessa sacó esas carpetas y mi nota, la habitación se volvió contra sí misma. ¿Qué es esto? Un tipo gritó tan fuerte que el micrófono lo captó. Dijiste que tenías dinero. Julian intentó restarle importancia, balbuceando algo sobre una confusión, pero Tessa se quedó allí, agarrando la nota como si la quemara. El inversor canoso se marchó furioso, murmurando sobre fraude, y los demás lo siguieron, dejando la fiesta hecha un desastre. Harper dio la señal entonces, un gesto discreto a Mike, y se escabulleron mientras la policía local llegaba, alertada por una llamada anónima. No necesitaba ver el arresto para saber qué venía después. Me levanté, estiré las piernas entumecidas y caminé hacia la cocina. El reloj del microondas marcaba la 1:23 de la madrugada, habían pasado horas desde que empezó la comida, pero parecían minutos. Tiré la cerveza caliente por el fregadero y, en su lugar, tomé un vaso de agua, intentando quitarme el mal sabor de boca. Tessa y Julian creyeron haber dado un golpe, pero le habían tendido una trampa a un grupo de gente que no andaba con rodeos. Los documentos falsos, las carpetas, mi nota, no fue solo humillación. Eran pruebas, suficientes para que la policía interviniera. Mike se había asegurado de eso. Le había puesto en contacto a un contacto en Marrakech que había estado esperando luz verde. No se trataba de que yo la arrastrara de vuelta. Se trataba de dejarla afrontar las consecuencias que había creado. Me apoyé en el mostrador, mirando fijamente el lugar donde había estado su nota. La había arrugado antes y la había tirado a la basura, pero las palabras aún resonaban. Gracias por el dinero, Garrett. Mucha suerte empezando desde cero. Quería que sintiera eso, que pensara que me había dejado sin nada. Pero ella no sabía que la bolsa era un señuelo, no sabía que yo me había adelantado. Los 10 millones de dólares reales seguían a salvo en la bóveda, y ahora era ella la que no tenía nada guardado en un país extranjero, con su gran plan hecho pedazos. Tomé un sorbo de agua, con el frío azotándome el cuerpo, y me pregunté qué estaría pensando en ese momento. ¿Me estaba maldiciendo? ¿Culpando a Julian? ¿O simplemente estaba ahí sentada, dándose cuenta de que había perdido? Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Era Mike. ¿Sigues despierta?, preguntó cuando contesté, con la voz áspera por la noche. Sí, dije, volviendo al sofá. Acabo de ver cómo se desarrollaba todo. Harper y tú estuvisteis impecables. Se rió, cansado pero satisfecho. Caramba, deberías haberlo visto en persona. Cuando leyó esa nota, pensé que se desmayaría. Julián intentó correr, tropezó con una silla y avanzó unos 3 metros antes de que la policía lo detuviera. Me lo imaginé,
casi sonriendo. ¿Y Tessa? Mike hizo una pausa, suavizando su tono. Ella no se movió. Se quedó allí, mirando la bolsa como si la hubiera traicionado. La policía también se la llevó. Ambos están bajo custodia ahora. Asentí, hundiéndome en los cojines. Bien. Eso era lo que quería. No lo era, no del todo. Quería que se sincerara, que me eligiera a mí en lugar de lo que fuera, pero ese barco ya había zarpado. Mike se aclaró la garganta. ¿Estás bien, Garrett? ¿En serio? No respondí de inmediato, solo escuché el zumbido del refrigerador de fondo. ¿Estaba bien? Mi esposa se había fugado con otro hombre, había intentado robarme y ahora estaba en una celda marroquí. Estaré bien, dije finalmente. Solo necesito llegar hasta el final. No me presionó, solo me dijo, duerme un poco, hombre. Hablamos mañana. Colgué y tiré el teléfono a un lado, con la mirada fija en el techo. Pero no pude dormir. Me quedé allí tumbada, repasando la noche, la fiesta, el colapso, como el mundo de Tessa se derrumbó delante de todos. Se había puesto ese vestido rojo como una armadura, pensando que la salvaría, pero no podía salvarla de esto. Sabía que era codiciosa, sabía que le encantaba la buena vida, pero nunca pensé que me la pondría en la cabeza. 3 años de matrimonio, y lo extrañaba, las mentiras, los planes, cómo se escabulló de mi vida mientras yo la construía. La nota en la bolsa no era solo una burla, era el cierre. Ahora puedes, sin nada. Lo escribí medio enfadado, medio con la esperanza de no necesitarlo nunca. Ahora era su realidad. Me levanté, inquieta, y caminé hasta el armario del pasillo donde había estado la bolsa. Estaba vacío, solo abrigos y unas zapatillas viejas que había dejado. Cerré la puerta, más fuerte de lo que pretendía, y subí las escaleras. El dormitorio parecía un museo. Su lado de la cama aún olía ligeramente a lavanda, su joyero estaba abierto sobre la cómoda. No lo toqué, no quería hacerlo. En cambio, agarré una manta y volví al sofá, acurrucándome bajo ella como si pudiera aislarme del mundo. La policía los detendría, había dicho Mike. Los documentos falsos atados a la bolsa los mantendrían allí, por fraude, intento de robo, o lo que fuera que se les acusara. No era mi trabajo decidirlo. Solo me aseguré de que no pudieran escapar. La sala estaba a oscuras, el único sonido era mi respiración. Pensé en llamar a Harper para pedirle más detalles, pero ¿qué sentido tenía? Ya había visto suficiente. La cara de Tessa al leer la nota era la imagen que me traería. No la de la mujer que amé, sino la que intentó destrozarme. Y Julián, agitándose mientras la policía se acercaba. No era nada, solo un peón que ella había elegido para jugar su juego. Ellos mismos se lo buscaron, y yo los dejé. Cerré los ojos, la manta cálida contra mi piel, y sentí la primera oleada de agotamiento. No era el final, todavía no, pero estaba cerca. El colapso público era total, y yo lo había orquestado desde esta casa silenciosa, a miles de kilómetros de distancia. Mañana, ya averiguaría qué me depararía el futuro. Por ahora, me dejé llevar por la oscuridad, mientras el eco de su voz finalmente se desvanecía. No dormí mucho esa noche, solo me despertaba y me despertaba en el sofá, con la manta enredada en las piernas. Para cuando el sol asomaba por las persianas, ya estaba de pie, mirando al techo. El rostro de Tessa en la transmisión en vivo se me quedó grabado en la mente. La llamada de Mike sobre ella y Julian bajo custodia había calmado algo en mí. No paz, todavía no, sino una especie de firme resolución. Había intentado quitármelo todo, y yo le había dado la espalda. Ahora tenía que enfrentarla, una última vez. Unos días después, Mike lo organizó, una reunión en una pequeña oficina privada en una comisaría de Casablanca. ¿Estás segura de esto?, preguntó por teléfono con voz cautelosa. No le debes nada. Asentí para mí misma, mirando por la ventana de la cocina. Lo sé, pero necesito verla, necesito oír lo que dice. El vuelo a Marruecos fue un borrón, 10 horas de aire viciado y café malo. Mi mente dando vueltas todo el camino. Aterricé en Casablanca a última hora de la tarde, el calor me golpeaba como un muro al bajar del avión.
Mike me recibió en el aeropuerto, llevaba el traje arrugado por el viaje, pero su sonrisa era radiante. Tienes un aspecto horrible, dijo, dándome una palmada en el hombro. A mí también me apetece, murmuré, metiendo mi bolso en su coche de alquiler. Fuimos directos a la estación, la ciudad pasaba como un rayo, calles polvorientas, taxis tocando la bocina, vendedores gritándose. No parecía real, como si estuviera atrapada en la historia de otra persona. Pero esto era mío, y Tessa me esperaba. La oficina era pequeña, vacía, con paredes grises, una mesa de metal y 2 sillas. Un guardia la hizo entrar, con las muñecas esposadas y el pelo recogido en una coleta despeinada. Sin maquillaje, sin vestido rojo, solo una camisa blanca y vaqueros, con la mirada perdida. Ya no se parecía a mi Tessa, ni a la mujer que me había dado un beso de buenas noches hacía una semana. Se sentó frente a mí. El guardia retrocedió hacia la puerta, y durante un largo instante, nos quedamos mirándonos fijamente. «Lo planeaste», susurró finalmente, con la voz entrecortada. Me recosté en la silla, manteniendo la cara firme. «No», dije. «Lo hiciste tú». Le temblaron los labios y bajó la mirada hacia la mesa, entrelazando los dedos. «Garrett, no». La interrumpí, más bruscamente de lo que pretendía. «No intentes explicarlo ahora». Se estremeció, y vi que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. «Julián, me manipuló», dijo, alzando la voz. Dijo que podíamos empezar de nuevo, que ya no te importaba. Cometí un error, Garrett, lo juro. Casi me río, pero se me atragantó la garganta, amarga y fuerte. ¿Un error? Me escribiste una nota, Tessa. Tomaste la bolsa y saliste corriendo. No es un error, es una decisión. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero no me lo creí. La había visto llorar antes, sabía cómo podía soltarlo cuando lo necesitaba. Deslicé 2 carpetas sobre la mesa, los papeles crujieron en la habitación silenciosa. Aquí estamos, dije con tono monótono. Uno es un acuerdo con la fiscalía, arresto domiciliario. Devuelves lo que robaste y testificas contra Julian. El otro es prisión. Elige uno. Le temblaba la mano al alcanzarlos, abriendo primero el acuerdo de culpabilidad. Lo miró fijamente y luego me miró con los ojos muy abiertos. Lo supiste desde el principio, dijo casi para sí misma. Asentí, lenta y deliberadamente. Confié en ti, Tessa. Te amé y cobraste. Simplemente no te dejé cobrar. Soltó la carpeta, cubriéndose la cara con las manos, con los hombros temblando. Lo siento, sollozó. Las palabras se apagaron. No quise que terminara así. Quería creerle, quería sentir algo, rabia, lástima, lo que fuera, pero estaba paralizado. No pretendías que te atrapara, dije, levantándome. Esa es la diferencia. Me miró, con el rostro surcado de lágrimas, y por un instante, vi a la mujer que había visto vulnerable, hermosa, perdida. Pero ya no era real. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, y la pregunta se me escapó sin que pudiera evitarlo. Se secó los ojos y respiró temblorosamente. Me sentí atrapada, dijo. Siempre estabas trabajando, siempre ausente. Julián me vio. Me escuchó. Pensé que podría tener algo nuevo. Apreté la mandíbula, las palabras me impactaron más de lo esperado. Podrías haber hablado conmigo, dije. En cambio, me robaste. Ella no tenía respuesta para eso, simplemente se quedó sentada, mirando las carpetas como si fueran su salvación. Me volví hacia el guardia y le hice un gesto con la cabeza para que la llevara de vuelta. Fue rápida, dije por encima del hombro. No voy a esperar. Me llamó cuando se abrió la puerta, pero no miré atrás. El pasillo era estrecho, el aire estaba cargado de polvo y sudor, y Mike esperaba junto a la salida, apoyado en la pared. ¿Qué tal?, preguntó, acercándose a mí mientras salíamos a la luz cegadora. Lloró, dije. Culpó a Julián. Dijo que lo sentía. Él resopló. Ya lo creo. ¿Lo compras? Negué con la cabeza. Ni por un segundo. Nos subimos al coche,
con los asientos de cuero calientes por el sol, y Mike arrancó el motor. Aceptará la declaración, dijo, entrando en la carretera. Su abogado ya anda husmeando. Julián está perdido de todas formas, tiene antecedentes, ninguna influencia. Miré por la ventana, la ciudad se difuminaba ante mí. Bien, Murmuré. Que lo solucionen. Mike me miró con las manos atadas al volante. No tenías por qué venir, ¿sabes? Podrías haberme dejado encargarme. Me encogí de hombros. Necesitaba verla. Necesitaba saber por qué. No la empujaste, solo condujiste, el zumbido del motor llenaba el silencio. Pensé en su excusa, sintiéndome atrapado, ignorado. Quizás había algo de cierto en ello. Había estado sepultado en la fusión, llegando tarde a casa, ignorando sus quejas. Pero eso no lo justificaba. Había tenido una opción, y había elegido a Julian, había elegido la bolsa, había elegido la mentira antes que a mí. Verla en esa habitación, rota y desesperada, no cambió eso. Simplemente lo hizo real. Le había confiado todo, mi corazón, mi vida, y ella me lo había echado en cara. La confrontación no se trataba de perdón, se trataba de cerrar la puerta. De vuelta en el hotel, me quedé en el balcón, con la ciudad extendiéndose bajo mí, las luces parpadeando en la oscuridad. Tessa seguía en esa celda, probablemente firmando el acuerdo de culpabilidad. Julian estaba harto, su charlatanería no lo había llevado a ninguna parte. ¿Y yo? Estaba aquí, solo, pero no vacío. Le había dado la oportunidad de confesar, y me mintió en la cara. Eso fue suficiente. Respiré hondo, el aire cálido me llenó los pulmones, y sentí que el peso empezaba a aliviarse, solo un poco. Mañana volaría a casa, dejaría este desastre atrás. Por ahora, observaba el horizonte, el capítulo que terminaba, y sabía que me iría más fuerte que ella. Aterricé de vuelta en Estados Unidos 2 días después. El jet lag me golpeó como un camión al bajar del avión bajo la llovizna gris del aeropuerto. Marruecos parecía un sueño febril, Casablanca, las lágrimas de Tessa, la comisaría, todo se desvanecía mientras arrastraba mi maleta por la terminal. Mike se había quedado para zanjar los asuntos legales, prometiendo mantenerme al tanto, pero ya había terminado con esa parte. La enfrenté, escuché sus excusas y la abandoné a su suerte. Ahora era el momento de recomponer mi vida, empezando por lo único que no había tocado, los verdaderos $10 millones y la fusión que lo inició todo. El viaje a casa fue silencioso, la radio apagada, solo se oía el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. La casa estaba igual que la dejé, vacía, demasiado grande para una sola persona, pero no me detuve. Dejé mi bolso en el recibidor y me dirigí directo a la oficina del centro. Lane Anarwick Securities estaba a tope cuando entré, el equipo aún disfrutaba de la fusión. Mark, mi director financiero, me vio primero, me saludó con una amplia sonrisa. El hombre del momento, pensó que ya estarías a medio camino de la playa. Forcé una sonrisa y le estreché la mano. Todavía no, tengo algunos cabos sueltos que atar. No preguntó por Tessa, supongo que se había corrido la voz, y lo agradecí. Pasé la mañana finalizando el trato, firmando papeles y estrechando la mano de la junta. Los $10 millones ya estaban transferidos, a salvo en una cuenta de inversión que había abierto semanas atrás, antes de que Tessa supiera lo que se avecinaba. No se trataba solo de mantenerlos fuera de su alcance, sino de lo que vendría después. Llevaba meses dándole vueltas a una idea, algo más grande que la fusión, algo que sobreviviera a todo este lío. Al mediodía, convoqué una reunión con el equipo principal, Mark, Harper y algunos otros, y les expliqué el asunto. Vamos a fundar la Fundación Lane, dije, de pie a la cabecera de la mesa. 10 millones de capital inicial, enfocados en emprendedores de entornos difíciles, personas que de otra manera no tendrían oportunidad. La sala quedó en silencio, y entonces Mark asintió, lento y pensativo. Eso es importante, Garrett, muy importante. Harper, recién salida del trabajo en Marruecos, se recostó en su silla con los brazos cruzados. Me gusta. Hace que el dinero siga funcionando, no que se quede ahí parado. Había llegado en avión esa mañana, con la vista aún aguda a pesar del viaje. Tu jefa de seguridad, le dije, señalándola con el dedo.
nadie es mejor para detectar problemas. Sonrió con suficiencia, inclinando la cabeza. Claro que sí. Me apunto. Mark se ofreció a encargarse de las finanzas. Al final del día, teníamos un plan básico. Becas, mentorías, una verdadera oportunidad de cambiar las cosas. Me sentí bien, sólido, como si estuviera construyendo algo que Tessa no pudiera derribar. Mike llamó esa noche, con la voz entrecortada. Acuerdos de culpabilidad firmados. Tessa está en arresto domiciliario, en un apartamento en Idaho, nada menos. A Julian le esperan 5 años, quizá más. Estaba en el sofá, con un vaso de agua en la mano y la tele en silencio de fondo. ¿Idaho?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿Qué hace ahí? Mike rió entre dientes. Programa de rehabilitación, parte del trato. Supongo que intenta mejorar su imagen. Asentí, sin sorprenderme. ¿Y la gente de la villa? Hizo una pausa. Están furiosos, pero no hay cargos contra ti. Los documentos eran falsos, nada lo confirma. ¿Estás limpio? Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Bien. Gracias, Mike. Por cierto, formas parte de la junta directiva de la fundación. Se rió, fuerte y sincero. Torcerme el brazo. ¿Por qué no? Las siguientes semanas fueron un borrón, reuniones, comunicados de prensa, el lento proceso de despegue de la Fundación Lane. El equipo reconstruyó la marca en torno a ella, convirtiendo la fusión en una historia de crecimiento y retribución. Me entregué por completo, quedándome hasta tarde en la oficina y evitando estar en casa siempre que podía. No se trataba solo de trabajo, se trataba de recuperar mi equilibrio. La traición de Tessa me conmovió, me hizo cuestionarlo todo. ¿Pero esto? Esto era mío. Sin mentiras, sin juegos, solo algo real. El equipo de Harper reforzó la seguridad, Mike se encargó de los aspectos legales y yo seguí avanzando, paso a paso. Una noche, me quedé hasta tarde en la oficina, con las luces de la ciudad centelleando por la ventana. El lugar estaba vacío, solo yo y un montón de solicitudes impresionantes, chicos de barrios difíciles con grandes ideas. Los leí, tomando notas, sintiendo una chispa que no había sentido en meses. Por eso había luchado tanto, no solo para vencer a Tessa, sino para llegar hasta aquí. Ya no la odiaba. Se había expuesto, me había mostrado quién era realmente, y yo lo había usado para construir algo mejor. El espejo que le había ofrecido no era venganza, sino claridad, para ambos. Me recosté en la silla, estiré los brazos y me contemplé en el cristal. Parecía cansado, mayor, pero firme. Eso era suficiente. La casa todavía se sentía extraña cuando llegué, demasiado silenciosa, demasiado llena de su fantasma. Había empaquetado sus cosas y las había metido en el garaje, pero aún no había tocado las cosas grandes, la cama, la cómoda, la vida que habíamos compartido. No necesitaba apresurarme. Por ahora, vivía en el presente, no en el pasado. La base era mi enfoque, mi paz. Preparé la cena, nada sofisticado, solo pasta con salsa, y comí en el sofá, con la tele a baja potencia. El telediario mencionó la fusión, una breve reseña sobre la nueva iniciativa. Lane y Arwick lanza una fundación para apoyar a emprendedores desfavorecidos. Sonreí, una sonrisa pequeña pero real. Tessa no me había quitado esto. Ella me había empujado. Pensé en ella en Idaho, encerrada en un apartamento, mirando las paredes en lugar de las vistas de la villa. ¿Se arrepentiría? ¿Vio el hoyo que había cavado? No lo sabía, no hacía falta. Ella ya no formaba parte de mi historia, un capítulo cerrado. El fondo de legado era mi futuro, el suyo era lo que ella hiciera con él. Terminé mi pasta, puse el plato en el fregadero y cogí una cerveza del refrigerador. La botella fría me sentó bien en la mano, me conectó con la tierra. Salí al porche trasero, con el aire fresco de la noche en la piel, y miré las estrellas. Eran tenues, atenuadas por las luces de la ciudad, pero allí estaban. Como yo, aún en pie, aún brillando, incluso después de todo. El teléfono permaneció en silencio esa noche, sin llamadas, sin noticias.
Solo yo y el murmullo de la casa, el ritmo de una vida que estaba reconstruyendo. Ya no me preocupaba por los que hubiera pasado si, no me preguntaba por ella ni por Julian. Habían perdido, y yo había ganado, no derribándolos, sino superándolos. La Fundación Lane era prueba de ello, un legado más grande que su traición. Di un sorbo a la cerveza, la amargura se desvaneció en algo más suave, y dejé que la noche me envolviera. Esta era mi paz, ganada con tanto esfuerzo y solo mía. Llegué tarde a la oficina otra vez, la luz de la lámpara de mi escritorio atravesando la oscuridad mientras revisaba otra pila de solicitudes de subvención para la Fundación Lane. Habían pasado meses desde Marruecos, desde el colapso de Tesa y el inicio de esta nueva etapa, y me había adaptado a un ritmo, trabajo, casa, repetir. La casa ya no se sentía tan vacía. Había empezado a llenarla de cosas nuevas, una silla por aquí, un cuadro por allá, como si la reclamara. Esa noche, sin embargo, algo rompió la rutina. Llegué a casa sobre las 9, con el aire fresco del otoño, y encontré una carta en el buzón, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. De Tesa. Se me encogió el estómago al llevarlo adentro y dejar caer las llaves en la encimera. Me quedé allí un minuto, mirándolo fijamente, antes de abrirlo. Dentro había una sola página, con sus palabras torcidas y desordenadas, como si la hubiera escrito con prisa. Garrett, empezó. No espero que leas esto, pero espero que lo hagas. Estoy en Idaho, en un programa de rehabilitación. El arresto domiciliario termina el mes que viene. Tenías razón. Toqué fondo. Julián se fue, está encerrado, y yo estoy aquí, descubriendo quién soy sin él, sin ti. Gracias por no salvarme. Me obligó a intentarlo. No había firma, solo un pequeño anillo de plata dentro del sobre, el que le había regalado en nuestro primer aniversario, sencillo y simple, grabado con nuestras iniciales. Lo sostuve entre los dedos, el metal frío contra mi piel, y me senté con fuerza en el sofá. La tele estaba apagada, la casa en silencio, y solo podía oír mi propia respiración. Leí la carta de nuevo, más despacio esta vez, intentando sentir algo, rabia, alivio, lo que fuera, pero era como presionar un moretón que ya se había desvanecido. Estaba en Idaho, en rehabilitación, sola. Sin Villa, sin Julian, sin una gran escapada. Solo ella y el desastre que había armado. Gracias por no salvarme, había escrito, y me pregunté si lo decía en serio. No la había salvado, ni de la policía, ni de ella misma, pero tampoco la había destrozado. La dejé caer, dejé que el peso de sus decisiones la golpeara con toda su fuerza. Quizás ese era el empujón que necesitaba. O quizás solo eran palabras, otra maniobra para tirar de mí. No lo sabía, y no me importó lo suficiente como para averiguarlo. El anillo reflejó la luz al darle la vuelta, el diminuto gin tonic grabado en su interior brillaba tenuemente. Recordé haberlo regalado, cenar en ese pequeño restaurante italiano del centro, su risa al ponérselo. Para siempre, dijo con los ojos brillantes. Para siempre no duró mucho. Me levanté, caminé hacia la caja fuerte de mi oficina, una pequeña bóveda que instalé después de la fusión, y la abrí. Metí el anillo, junto a unos contratos viejos y un fajo de billetes que guardaba para emergencias. No por nostalgia, ni porque no pudiera soltarlo, sino porque pertenecía al pasado, guardado con todo lo demás. Cerré la puerta, el clic fuerte y el silencio, y sentí que el final se instalaba en mí. Un cierre, no para ella, sino para mí. Tomé una cerveza de la nevera y salí al porche trasero, la noche era fresca y tranquila. Las estrellas se veían más claras allí, lejos de la bruma de la ciudad, y me apoyé en la barandilla, dejando que la botella fría sudara en mi mano. Tessa creyó haber ganado al llevarse la bolsa, creyó haberme engañado con Julian y sus plantas. La dejaría creerlo, solo el tiempo suficiente para ver cómo se desmoronaba todo. La última risa no fue fuerte ni cruel, fue silenciosa, firme, mía. Ella había perdido todo lo que había intentado robar, su libertad, su futuro, incluso a él, y yo había salido fortalecido. Los cimientos eran prueba de ello, avanzando a buen ritmo, cambiando vidas mientras ella, sentada en un apartamento destartalado, reconstruía la suya. Tomé un sorbo de cerveza, con el amargor penetrante en la lengua, y pensé en cómo había terminado todo. La bolsa señuelo, el GPS, los perfiles falsos de Harper,
todo había funcionado a la perfección. Abrió la bolsa en la villa, tan segura de que le había tocado la lotería, y en su lugar encontró mi nota. Ahora puedes, sin nada. No lo había escrito para presumir, lo había escrito para acabar con él. Y así fue. Julian estaba en prisión, con su sonrisa arrogante encerrada tras las rejas, y Tessa estaba en rehabilitación, con su encanto inútil ante la realidad que había construido. No necesitaba perseguirlos, ni gritar ni pelear. Simplemente retrocedía y los dejaba caer, y esa era la verdadera victoria. El porche crujió bajo mis pies al moverme, mirando el patio, oscuro, descuidado y abandonado desde que ella se fue. Con el tiempo lo conseguiría, tal vez plantaría algo nuevo. Ahora me centraba en los cimientos, pero la casa también podría serlo. Un nuevo comienzo, no desde cero como ella deseaba, sino con fuerza. Reconstruiría la empresa, convertiría la fusión en algo más grande, y también reconstruiría esto. La carta de Tessa no cambió eso. Fue una nota al pie, un último susurro de una vida que había dejado atrás. Ya no la odiaba. Ella me mostraría quién era, y yo le mostraría quién podía ser. Eso era suficiente. Terminé la cerveza, con la botella vacía en la mano, y volví adentro, cerrando la puerta con llave. La carta se quedó en el mostrador, el anillo en la bóveda, y subí las escaleras. El dormitorio ya no le pertenecía. Cambiaba las sábanas, movía los muebles, lo hacía mío. Me metía en la cama, con el colchón firme bajo mí, y cerraba los ojos. Dormía con más facilidad últimamente, el peso de su traición se aliviaba con cada paso que daba. La fundación crecía, las solicitudes llegaban a raudales, y yo tenía un equipo formado por Harper, Mike y Mark que lo mantenían auténtico. Tessa estaba ahí, empezando de cero, tal como le había prometido. No necesitaba salvarla ni castigarla. Ella misma lo había hecho. A la mañana siguiente, me despertaba, preparaba café y me dirigía a la oficina. La vida seguía, tranquila y segura. La última risa no fue por su derrota, sino por mi victoria, no con venganza, sino con un propósito. La dejé creer que lo había conseguido todo, la dejé correr con esa ilusión, y cuando se derrumbó, ya estaba construyendo algo mejor. El anillo en la bóveda, la carta en el mostrador, eran reliquias, no arrepentimientos. Me di la vuelta, la oscuridad suave me envolvió, y la dejé ir. Ella había perdido todo lo que había robado, y yo había ganado todo lo que no podía tocar. Ese fue el final, y estaba bien con eso.